Segundo libro de Samuel, capítulo 14. Absalón regresa a Jerusalén. Dice desde el versículo 1: conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo. Vamos a poner atención. Esto que va a hacer Joab tiene que ver con un acto fingido y esto es importante que lo notemos desde este momento porque en ocasiones ustedes van a encontrar comentarios relacionados con este capítulo en donde se alaba la actitud de la mujer y se desvía del propósito real de Joab. Todo esto que va a suceder a cargo de esta mujer es un engaño, finalmente, es un acto fingido y en el que, por el cual manipulan a David para tomar una decisión. Así es de que vamos a poner atención porque el contexto tiene que ver esto, un acto fingido, una treta. Entonces, una vez más, dice el verso 2: y envió yo a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta. Y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entonces, ustedes recordarán que al final del capítulo 13 se describe eh, cómo es que David deseaba ya ver a su hijo Absalón, porque pues ya estaba consolado, ya había pasado algún tiempo acerca de la muerte de Amnón, y como vemos en este pasaje, vemos que Joab ya sabía de esta condición en que se encontraba el rey. Y por lo cual ideó esto para que Absalón regresara. Y para esto, pues hizo algo parecido. Si ustedes van a dar cuenta de la redacción, cómo es que se dirige, el propósito es dirigirse al rey, a David, para hacerle ver una verdad, pero a través de otra manera, como si fuera una parábola, algo parecido quisieron hacer, solo que aquí el modus fue un engaño. O sea, algo terrible, algo que no debe, no, estuvo mal, por supuesto, pero vamos a ver cómo es que la condición de David todavía continuaba siendo débil, continuaba siendo de continúa cometiendo errores. Entonces, esta mujer, a través de esta mujer, Joab planeó un caso en que David eh, se viera obligado a aplicar una actitud de misericordia. Eh, Fíjense bien, dice el verso 4: entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo: socorro, oh rey. El rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos y los dos riñeron en el campo. Y no habiendo quien los separase, hirió uno al otro y lo mató. Y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano, a quien él mató. Y matemos también al heredero, así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces, vemos que esta mujer se presentó como una viuda cuyo único hijo era demandado por la familia por haber matado a su hermano en una pelea. Bueno, la implicación del caso
era que el hijo del cual se mandaba su vida era un heredero. Bueno, y su pérdida dejaría sin descendencia a la mujer y a su esposo. Entonces la mujer demandó protección para la vida de su hijo y enfatizando su deseo de que la venganza pues, no se impusiera sobre la misericordia. Entonces ella pidió la protección de David para que evitara que el vengador de la sangre, en su sed de venganza, pues no quitara la vida a su hijo. Entonces el vengador era aquel pariente, ustedes recordarán, que se encargaba de vengar la muerte de un familiar. Recordemos que la ley de Moisés prescribe mandamientos en relación a casos como este que se estaba exponiendo, en donde se debe llevar a cabo un juicio previo para determinar por parte de los sacerdotes si aquel que había huido a las ciudades de refugio, como fue el caso de Absalón, que no fue, obviamente, él huyó, mató, murió, pero aquí hay algo de diferente, él sí fue responsable. Si en un momento dado, y el juicio, ¿qué propósito tenía? Pues bueno, tenía el propósito de demostrar que la muerte de aquella persona no había sido intencional. Entonces, Números capítulo 35, verso 9 en adelante, dice así, vamos a recordar el mandamiento, dice, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiciere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellos, estamos hablando de un homicidio imprudencial, que no haya habido una intención de matar. Dice, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Dice el verso 16, más adelante, si con instrumento de hierro lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, el homicida es. El homicida morirá. Si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida cuando lo encontrare, él lo matará. Bueno, aquí se exponen hipótesis muy claras, en donde se describe en qué casos el homicida debía morir. En qué casos aquel que había huido finalmente sí iba a ser declarado culpable. ¿Por qué? Porque aquí se habla de lo que hoy en día se conoce como exceso en la defensa propia, ¿sí? Hay un exceso ya con una intención no solo de defenderse, sino de causar un agravio mayor. Entonces el problema de la intención de Joab fue que la realidad de la hipótesis para que el homicida, que en este caso pues, fue Absalón, en realidad él sí era culpable del homicidio, no era inocente. Aquí está el error de Joab y la treta. O sea, por eso es muy importante que pongamos atención a todo el contexto, porque esto nace de una mentira, de algo falso y de un propósito muy específico por parte de Absalón. En la hipótesis falsa planteada por la mujer, finalmente consiguió que David tomara cierta responsabilidad al decidir protegerla de cualquier acusación del vengador. Y con ello David cayó una vez más en otra trampa por causa de su debilidad. Porque aplicando esa misma hipótesis falsa, David no debió ceder para el regreso de Absalón sin un castigo, sin un juicio, cuando menos. ¿Sí? Cuando menos. David sabía perfectamente que era culpable Absalón del homicidio y fue intencional, no fue accidental, fue totalmente con todo el propósito de causar muerte. Pero vamos a ver que David comete el error de permitir que Absalón regrese sin imponer ningún tipo de castigo. Dice el verso 8, entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti.
Y la mujer de Tecoa dijo al rey: Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo: Al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Dijo ella entonces: Te ruego, oh rey, que recuerdes del Señor tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió: Vive el Señor, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Aquí está dando una sentencia, David, pero ¿dónde está el juicio? ¿Te das cuenta cómo es que David está tomando una decisión y la ley? ¿Qué pasó? ¿Dónde está una vez más la palabra de Dios? Una vez más la palabra de Dios la está despreciando. Es lo que tú y yo podemos hacer, cometer, si no podemos cuidado en las decisiones que tomamos, ya sea respecto de nuestra propia familia, respecto a los amigos, respecto a los hermanos en la fe, etcétera. Es muy importante que tengamos en cuenta no imponer nuestra propia justicia, nos vamos a equivocar. Y vamos a ver que la consecuencia de esto fue que David eh, finalmente estaba acarreándose un problema mucho mayor para él mismo. Esta mujer ejerció manipulación en el corazón del rey, y el rey por su parte se consideró a sí mismo más justo que Dios. ¿Por qué? Porque menospreció la palabra de Dios, menospreció el mandamiento, no lo atendió. En cuanto a sus mandamientos, para casos como este, en que se le estaba presentando, mínimo lo que procedía era que se entablara un juicio a fin de determinar en justicia, porque en el caso de la hipótesis, eh, si ya que le estaba planteando esta mujer, pues bueno, si fuera verdad, esta decisión tendría que ser tomada en base al resultado del juicio, no a su propia justicia de David. David una vez más se estaba equivocando, porque al decir que no le pasaría nada al hijo de la mujer, ignoró la causa de la justicia en aras de quedarse con la simpatía, de quedar bien, de verse como el justo, el rey justo. Y quizás contar con la lealtad de la familia, ¿no? A la que le estaba haciendo este favor. En las relaciones personales, pues es algo bueno, glorioso, el ser generoso, perdonador, misericordioso cuando se nos ha hecho algún daño. Está bien. Sin embargo, ¿cuál es el caso aquí? Lo delicado de este asunto es que David no tenía ese derecho. ¿Por qué? Porque David tenía una responsabilidad mucho mayor, porque era rey. Era el rey y era el juez principal de Israel. El problema fue que se le presentó la oportunidad de quedar bien y lo hizo. Fue irresponsable. Entonces su misericordia, su justicia, no está bien, no está bien vista delante de Dios, porque está menospreciando su ley, su propia palabra. Entonces nosotros podemos estar menospreciando la palabra del Señor cuando queremos hacer justicia porque queremos vernos justos, misericordiosos. Ese no es nuestro propósito, solo hay un justo. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado quizás al tomar estas decisiones, ¿no? Que manifiestan que somos justos, pero no consideramos la justicia de Dios. Y simplemente no nos tomamos el tiempo para consultarle al Señor, para consultar su palabra, ¿sí? A ver acerca de lo que vamos a decidir y nos gana la vanagloria y bueno, con tal de parecer misericordiosos, justos. Así es de que la mujer le reveló finalmente a David el propósito real de su visita. Y dice el verso 12, y la mujer dijo, te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él le dijo, habla. Entonces la mujer dijo,
¿Por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Aquí ya lo está confrontando. Fíjate bien la actitud equivocada de esta mujer. Encima de haber hecho una mentira, lo quiere confrontar a David. Y dice, porque hablando el rey de esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Está hablando de Absalón. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Si nos damos cuenta, al principio se refiere la escritura a esta mujer como ¿qué? ¿Cómo dice la escritura? Desde los primeros versículos, que era una mujer inteligente, dice astuta. La describe la palabra justo como describió la palabra en Génesis a la serpiente. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan los estudios de Génesis, esta palabra, la palabra astuta, tiene que ver con ser una persona, alguien que tiene la característica de ser muy audaz, pero en sentido negativo. Lo ocupa para las cosas malas. Justo lo que estaba haciendo esta mujer. Se estaba comportando como una serpiente. Y si tú te das cuenta, estás citando aspectos de la palabra de Dios. Somos como aguas derramadas sobre la tierra. Y cita al Señor. Dice el verso 15, y al haber yo venido ahora para decir esto al rey, mi señor, es porque el pueblo me atemorizó y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que tu sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo, juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva, pues, dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor al rey, pues que mi señor, el rey, es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así el Señor tu Dios sea contigo. Entonces es interesante que a pesar de la treta por la que esta mujer manipuló a David, habló cosas que tienen sentido respecto a la vida, como el tema de la transitoriedad de la vida humana y la grandeza de la misericordia de Dios para con la humanidad en general. La mujer comparó la vida humana con el agua derramada en tierra, la cual no se puede recoger una vez derramada. Dice el Salmo 103, verso 15. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la contará más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Entonces, si leemos con atención el discurso de esta viuda, podemos darnos cuenta de que lo que está expresando es justo lo que sucede con un pecador respecto al amor y la misericordia de Dios. Fíjate bien cómo es que esta mujer ocupa las palabras. ¿En qué condición te encontrabas tú? ¿En qué condición me encontraba yo antes de conocer al Señor? Justo en la condición de un pecador, alejado del Señor, como desterrados. ¿Sí? ¿Desterrados de qué? De su amor, de su misericordia. Porque la condición en que se encontraba Absalón literalmente era como la de un desterrado. ¿Sí? ¿Por causa de qué? De su pecado. Sin embargo, la apelación de esta mujer para David es para que en su calidad de rey sobreponga el amor y la misericordia al castigo por causa del pecado en el que estaba Absalón. Es decir, estaba en condición de pecado, pues bueno, le estaba diciendo esta mujer a David, tú eres el rey, la responsabilidad mayor es tuya de ir
por tu desterrado, de ir por tu hijo. Esto en resumen, en esencia, es el mensaje del Evangelio. Justo lo que expresó Yeshua cuando dijo que él iría por aquel otro rebaño, por todos aquellos desterrados, aquellas ovejas que se encontraban dispersas y sin pastor. Las escrituras nos enseñan que Dios siempre busca traer de regreso al pecador, con lazos de amor y, y también nos dicen las escrituras que se celebra con mucha alegría el arrepentimiento, el regreso y el arrepentimiento, ¿sí? Y ofreciendo perdón a través eh, de parte, de parte del Señor. Aquí el punto es que la iniciativa del perdón parte de Dios. Lo que esta mujer está exponiendo es así como el Señor, en un momento dado, busca al pecador y busca traerlo con lazos de amor, porque busca perdonarlo, como a ti y como a mí. El Señor nos buscó, usó circunstancias, personas, etcétera, para regresar a Él y, y entender que estábamos alejados de Él y en pecado, pedir perdón por causa de su amor. Es justo lo que estaba hablando esta mujer. Si te das cuenta, en esencia es el Evangelio, el propósito del Evangelio. Entonces aquí la iniciativa del perdón parte de Dios. Y esto es lo que la viuda le estaba expresando a David, para que él tuviera esta iniciativa. Sin embargo, por otro lado, se requiere de que, pues bueno, de que el pecador confiese su pecado, de que se arrepienta para ser restaurado, como tú y yo, y en su caso recibir esta nueva oportunidad de vida. Santiago 20, verso 19 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué hermoso, ¿no? Qué importante labor. Imagínate la de un rey, hablando en el contexto de este capítulo. Entonces dice el verso 18, continuamos, dice: entonces David respondió y dijo a la mujer: yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te pregunte. Y la mujer dijo: hable mi señor al rey. Y el rey dijo: ¿No anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? Él se dio cuenta, perfecto, por supuesto, y él ya sabía cómo estaba la situación, porque finalmente la mujer le confesó. Entonces la mujer respondió y dijo: vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó. Y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho esto. Pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Entonces le está diciendo: sí, es cierto, finalmente, ok, fue Joab la que me dijo que dijera todo esto. Dice: mudar todas las cosas como por la apariencia, es decir, para hacerle entender en base esto que fue fingido, que lo que debía hacer David era mandar traer de regreso a Absalón. Entonces David entendió que era Joab el que estaba detrás de todo esto, ¿sí? Y dice el verso 21, entonces el rey dijo a Joab: he aquí, yo hago esto. Ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey, dijo: hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que tu siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa
y no vio el rostro del rey. Entonces, fíjate, aquí hay una contradicción. ¿Por qué? Porque, ok, supongamos que entendió David lo que sucedió, ¿no? El mensaje de esta mujer, pero ¿qué pasó? No le recibió, no le recibió. Entonces vemos que esto representó otro error por parte de David, porque permitió el regreso de Absalón, pero desgraciadamente no puso ningún tipo de condición para su regreso. Cuando lo que debió haber hecho David era pedirle que mostrara arrepentimiento, cuando menos, y a Absalón que se arrepintiese por lo que había hecho. Sí, y en su caso, someterse a la autoridad de David. Pero haber recibido a Absalón sin condiciones le iba a costar muy caro a David, como vamos a ver en el siguiente capítulo. La verdad es que David no recibió a Absalón, le permitió regresar a Jerusalén, pero no permitió que Absalón le viera más. Y esta actitud de David no fue una actitud madura, porque hubiera sido eh, mejor para David no dejar volver a Absalón. En su caso, que dejarlo volver y no permitirle ninguna comunicación con el rey. Dice el verso 25, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón, desde la planta de su pie hasta la coronilla, ni había en él defecto cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto a mío y tiene allí cebada. Id y prenderle fuego. Fíjense el corazón de este Absalón con tal de lograr sus propósitos. Dice, prenderle fuego, y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo, y entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué has prendido fuego a tus siervos a mi campo? Dice, y Absalón respondió a Joab: he aquí, yo he enviado por ti, diciendo que vinieras acá, con el fin de enviarte al rey para decirle para que vine a de Jesús. Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab el rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Es una vez más otra manipulación. La descripción física, primeramente, la descripción física que se hace aquí de Absalón, si se dan cuenta, es un contraste total de la descripción que en su momento la escritura hizo de David respecto a sus hermanos, cuando estaba con sus hermanos. Porque recordemos que a David lo menospreciaron, no solo sus hermanos, sino incluso su padre. Y cuando el profeta Samuel lo visitó para ungirlo, ni siquiera lo consideraron. Pero Dios vio el corazón de David y desechó la apariencia de sus hermanos. Y en este caso, lamentablemente, Absalón, aunque tenía esta apariencia que alababan las personas, en realidad su corazón se encontraba muy lejos de agradar a Dios. Y Absalón era un hombre que también había sido bendecido finalmente con una familia. Absalón tuvo, como se describe aquí, 3 hijos y una hija. Su hija era muy hermosa y también se llamó Tamar, le puso el mismo nombre que su hermana. Entonces, penosamente, al parecer, los hijos de Absalón murieron antes que él, incluso, según se describe en el capítulo 18 de este mismo libro. Fíjense bien, más adelante, el capítulo 18, a partir del verso 16, se describe esto.
Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque. Para ese entonces ya había muerto Absalón. Y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Y en vida, Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el Valle del Rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. ¿Se dan cuenta? Esto nos hace pensar que estos hijos que tuvo Absalón ya habían muerto. Se llamó aquella columna por su nombre y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Entonces Absalón era una persona persistente, ¿sí? Vemos cómo es que lo que hizo, finalmente por 2 años no se le había permitido ver al rey. Pero se propuso ver al rey a como diera lugar y para ello envió a Joab. Ante esta negativa de Joab, ¿qué fue lo que sucedió? Pues bueno, le quemó el campo, le quemó su campo, lo obligó a ir y Absalón quería finalmente volver a ver a David. No era por un propósito bueno. Absalón ya tenía un plan desde mucho antes. Así es de que, bueno, David amaba mucho a Absalón y este finalmente se aprovechó del amor de su padre y de las circunstancias difíciles eh, para David. Absalón estaba planeando ya desde mucho antes rebelarse contra su padre. Así es que David terminó recibiendo a Absalón, el rey besó a su hijo, pero no sabía cuál era el verdadero propósito de Absalón.